Pues entonces esta plática que les he preparado es como que una evolución de las que hemos venido, con lo que hemos aprendido de estos años de dar estas pláticas también. Y se llama Diseña tu comunidad resiliente. Y le estoy poniendo a la ciencia al servicio de la conciencia. ¿Y por qué la ciencia? Porque pues si no empezamos a hablar de ética, precisamente esto de que nosotros regulemos nuestro propio comportamiento, pues entonces los problemas de alrededor van a seguir sucediendo, ¿no? Esto que estamos viviendo ahorita, precisamente ahorita con este tipo de acciones, si nosotros mismos no estamos regulando nuestro comportamiento, no tenemos una ética de vida, pues así es como vamos a seguir funcionando. Estos problemas que tenemos en el presente, pues van a seguirse perpetuando, ¿no? Por nuestra propia inconsciencia de los patrones que hay allá, porque no son reglas las que nos pone la, este, la naturaleza, son, son patrones de funcionamiento, ¿sí? Así funciona, son principios de funcionamiento y que la misma naturaleza ha probado por millones de años, ¿no? Entonces, esta evolución que vemos de plantas y animales, pues le tomó a la naturaleza desde que se dominó, o sea, no tomar en cuenta todo lo que pasó en el mar, ¿no? Sino desde que se empezó a poblar la tierra, 400 millones de años. Entonces es increíble de que nosotros tenemos al maestro enfrente de nosotros y lo único que estamos viendo son los patrones de la ciudad, pero no estamos viendo los patrones naturales, ¿no? Entonces, esta es una transición. Entonces, el diseño regenerativo primero tiene que ser autónomo, o sea, nosotros mismos nos tenemos que gobernar, nos tenemos que autogobernar, tenemos que ponernos nosotros mismos nuestras propias reglas, nuestra propia, cuáles son los valores que regulan mi comportamiento. Eso es autonomía, ¿no? Ser yo mismo el que me regule mi comportamiento porque quiero llegar a un fin. Autártico, que nadie te tenga que decir que tienes que hacer, que tú tomes tu lugar en ese rompecabezas de esta diversidad interactiva para que cuando tome cada uno su lugar, imagínate si todos nos autogobernamos, nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer, entonces vamos a llegar a una sociedad resiliente, ¿no? Y resiliente es que sea resistente a los cambios, ¿no? Que podamos nosotros sobrevivir esos cambios. Y eso lo estamos nosotros, el diseño con permacultura lo copia del funcionamiento de los sistemas naturales. No es algo que se esté inventando, sino es un análisis del funcionamiento de los sistemas naturales. Entonces, ¿qué es el diseño con permacultura? Pues mira, ahorita vivimos en un sistema que es la de agricultura industrial. Si ponemos una sola cosa que es la producción de comida, entonces estamos poniendo venenos en la tierra y estamos poniendo fertilizantes sintéticos en la tierra. Entonces la comida sabe a agua. Entonces ese sabor de la comida ya se perdió, esa densidad de nutrientes ya se perdió. Y además estamos recibiendo esos venenos porque los venenos no es que van a matar al insecto y se van a regresar al frasco, como dice Jairo Restrepo, ¿no? Sino que esos venenos que nosotros ponemos, esos pesticidas, herbicidas y demás que estamos nosotros poniendo en los alimentos, pues entran ya a nuestra cadena alimenticia, ¿no? A los animales que comemos, a nosotros mismos, a los mismos vegetales, frutas y verduras que comemos, ¿no? Entonces, esa es la parte que estamos viviendo ahorita y la transición que mucha gente está adoptando ahorita es una agricultura industrial orgánica. ¿Y qué es lo que están haciendo? Se están cambiando los insumos. No estamos generando suelo fértil, sino que estamos importando suelo fértil para que cumpla la misma función de fertilizar. Pero es lo mismo que cuando volteamos la tierra, nada más que lo hacemos de una manera eh, orgánica, ¿no? Lo hacemos de una manera que ya no está contaminando el medio ambiente, pero que probablemente estamos todavía perdiendo suelo, no estamos generando fertilidad. Entonces los sistemas que incluyen un diseño regenerativo, entonces incluyen
regeneran su entorno en vez de degradarlo, y la parte fundamental de esto es que están creando suelo. Entonces primero lo dejan de perder y luego empiezan a crear suelo. ¿Cuál es la visión del diseño con permacultura? Pues hay un camino, perdón, estamos hablando de un camino a la autonomía, ¿no? Hay unos modelos como la pirámide de los preppers y de la pirámide de Maslow que están viendo cómo prepararse ante un colapso, ¿no? También David Holmgren, el co-creador, el que creó la tesis y se lo presentó a Bill Mollison, que era su maestro, ellos crearon el concepto del diseño con permacultura. Y ellos dicen que hay un pico de petróleo, entonces ese pico de petróleo va a empezar a decaer la producción y entonces vamos a tener nosotros que transicionar a esos sistemas, a sistemas más regenerativos. Si no hay problema, pueden interrumpir si tienen alguna duda. Entonces, de, estos sistemas que propone, por ejemplo, la pirámide de los preppers o la pirámide de Maslow, así como el diseño con permacultura, empiezan por, por proveernos a los habitantes de lo más básico. Entonces eso es precisamente lo que propone también el diseño con permacultura, ¿no? Primero, pero fíjate, estamos hablando de aprovechar nuestro potencial creativo, ¿no? De aprovechar nuestra energía. Entonces, para poder empezar a trabajar nuestra energía, nuestro potencial creativo, para poder ocupar nuestro cerebro, ahora sí que salimos de la supervivencia, solventamos todas nuestras necesidades y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que más nos gusta, lo que más nos da, somos seres de servicio. Entonces, esta energía, para poder empezar a trabajar esa energía, pues necesitamos buena salud. Pero ¿de dónde vamos a obtener esa buena salud? Entonces necesitamos una buena alimentación en todos nuestros cuerpos, ¿no? La nutrición de aire, de tierra, de emociones y de imágenes, ¿no? O sea, que el aire esté bien, que lo que viene de la tierra, lo que comemos de la tierra esté bien y lo que viene... Hay algo que dicen los chinos, que es la medicina china, que nos alimentamos de las energías cósmicas y de las energías terrestres. Entonces todo lo terrestre forma nuestra sangre. O sea, lo que comemos de la tierra, lo que viene de la tierra, forma nuestra sangre. Y estamos recibiendo sol y estamos recibiendo aire, eso lo llaman como energías cósmicas, y esto están formando el aire que recibimos con con ese sol que recibimos. Entonces estas dos energías hacen la energía del humano, ¿no? Entonces, que toda esa alimentación, no solamente lo que alimento a mi cerebro, ¿no? Que son imágenes, que es literatura, que todo lo que yo le estoy metiendo a mi cerebro, todo lo que lo estoy formando, eso es vamos a decir, por llamarlo de alguna forma, mi cuerpo mental, ¿no? Pero mi cuerpo físico también necesita ser alimentado. Mis emociones necesitan ser alimentados. Entonces, tener buenas relaciones eh, entre personas, ¿no? Mis relaciones sociales. Entonces, estos cuerpos necesitan estar todos bien alimentados. No solamente estar alimentado mi cuerpo físico, ¿no? Sino todos mis entornos internos también, de lo que se compone para tener una alimentación, una salud integral, ¿no? Necesitamos tener una buena alimentación. Pero ¿cómo vamos a tener una alimentación si no sabemos lo que tenemos que comer? Entonces necesitamos una educación de calidad, el conocimiento de esos entornos. Necesito conocer qué necesita cada entorno interno mío, cada cuerpo o cada rumbo, como le llaman los abuelos anahuacas aquí. Entonces, voy a necesitar conocerlo profundamente cómo funciona para poder yo saber qué es lo que voy a comer, ¿no? Entonces, para poder tener esa educación de calidad, pues primero necesito una eficiente organización social.
Entonces, para tener esa eficiente organización social, entonces necesito conocer a mi comunidad, necesito conocer las habilidades, los productos y las necesidades de mi comunidad para saber cómo organizarnos emocionalmente. ¿Quién puede hacer cada cosa? ¿Quién produce tal cosa? ¿Y quién necesita esos productos o servicios? Entonces, empezar a conectarnos en red. Esto es el concepto que en el diseño con permacultura se llama como la diversidad interactiva. No solamente entendernos como seres diversos, pero podernos enlazar en relaciones positivas. O sea, yo produzco, yo hago, tengo una habilidad, entonces servicios, productos que solventan las necesidades de otros y viceversa, ¿no? Las necesidades que yo tengo, hay otros que hacen los productos o que tienen las habilidades para nosotros mismos, para solventar mis necesidades. Entonces es una red que se conecta. Entonces esto es algo fundamental en el diseño con permacultura, la diversidad interactiva, crear relaciones positivas entre los elementos de cada sistema. Entonces, para poder tener una eficiente organización social, como les digo, es conocernos, pero cómo nos conocemos es en base de sensibilizarnos. Entonces, aquí es algo que empieza con la observación. Entonces, ¿cuándo queremos estudiar diseño con permacultura? Cuando queremos generar la resiliencia alimentaria, cuando queremos proveernos de nuestras necesidades básicas, cuando queremos aprender a diseñar sistemas perennes, cuando queremos hacer comunidad, o sea, tener una sociedad, una comunidad fuerte, y cuando queremos integrar procesos regenerativos en nuestras profesiones, en nuestros negocios, en nuestro trabajo o en nuestra propia forma de vida. Entonces hay un campo muy amplio y hay nichos muy grandes dentro del diseño con permacultura, que es como se dice empezar a pensar fuera de la caja, pero en realidad es dejar de ver la ciudad, los patrones de la ciudad y empezar a ver los patrones eh, de mi entorno, cómo funcionan para poder yo incorporar esos patrones a lo que yo estoy haciendo. Entonces, primero, ¿por dónde empezamos? Primero tengo que reconocer que soy ignorante de mis entornos. Dice Guillermo Marín que la ignorancia es la madre de todas las miserias. Mientras yo no conozca, entonces voy a ver problemas nada más. Y cuando yo conozco, empiezo a ver soluciones. Entonces, nosotros nos basamos, por ejemplo, tomando simplemente la contaminación. La contaminación es un excedente de un recurso, es un excedente de un producto que no está siendo utilizado en el sistema. Entonces, cuando nosotros reconocemos ese, ese producto, esa contaminación como un producto, cuando utilizamos ese excedente como un recurso, entonces empezamos a ver el problema como una solución. Entonces, todo empieza por cerrar esos ciclos, cerrar los ciclos del sistema. Estamos muy hechos a bajarle al baño, ¿no? Le jalamos, pero esos nutrientes ya no regresan a la tierra, se van directamente al mar, entonces contaminan el mar y no están sirviendo en la tierra, que es donde están inoculando con microorganismos nuestro suelo. Entonces, empezar a ver esas fugas, de dónde está fugando mi energía, mis recursos, y cerrar esos ciclos, recuperar que esa energía entre otra vez a mi sistema. No dejarla salir, sino empezar a identificar dónde se nos está fugando esa energía. Tú te vas a dar cuenta que cuando un elemento, una persona, un integrante de tu grupo, sus necesidades no están siendo solventadas, se va a ir a buscar a donde sus necesidades sean solventadas, ¿no? Y así nos pasa en todas nuestras relaciones. Entonces, por eso tenemos que empezar a cerrar ciclos, a integrar también elementos que se relacionen positivamente con otros elementos de mi sistema. Si yo veo que tengo un exceso de huevos, pues entonces
me toca integrar a más personas que lo puedan comer, ¿no? O poder hacer algo con ese recurso, ¿sí? Con ese exceso de recurso. A últimas empezarlo a vender o a intercambiar por otros productos que yo necesito. Pero cualquier cosa cualquier recurso que empiece a producirse como un excedente, empieza a generar contaminación si no se utiliza. Entonces vamos a integrar elementos que empiecen a utilizar positivamente esos recursos que estamos generando, ¿no? ¿Dónde está pasando esa relación? ¿Dónde está generando dónde estamos generando contaminación? ¿Dónde estamos viendo que se está degradando? ¿Qué es lo que está pasando en esa situación? Para saber qué elemento tengo que integrar para que sanar esa relación, para sanar esa red, ¿no? ¿Qué elemento me hace falta en ese sistema? ¿Qué elemento necesito integrar para que se cierre ese ciclo? Entonces, todo comienza, como les venía diciendo, con la observación, pero no solamente la observación de venir, yo puedo venir y observar y criticar, puedo venir, observar y juzgar con mi ojo de ingeniero, con lo que yo aprendí en la escuela, sino es directamente ver qué está pasando allí. Vamos a hacer el diagnóstico en la investigación. La primera pregunta que nos hacemos en el diseño con permacultura es: ¿qué estoy observando? ¿Qué está pasando allí? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta situación? Entonces, la observación es observación de patrones de tiempo y espacio, y para empezar a generar un diagnóstico tenemos que hacer una investigación previa. Esta observación no se ve como si fuera algo válido, ¿no? Y es el primer paso del método científico, ¿no? Entonces, también en nuestras culturas ancestrales viene tiene esta cultura, ¿no? Si algo tiene el diseño con permacultura, lo primero que hicieron David Holmgren y Bill Mollison fue observar la relación que tenían eh, los, los nativos, la gente, los aborígenes, las sociedades de humanos que vivían alejadas en el cerro, pues, que investigarlas, qué es lo que estaba pasando ahí, por qué tenían ellos esa relación con la naturaleza, casi está sagrada, ¿no? La forma en la que ellos defienden sus lagos, su territorio, o sea, por qué lo defienden así. Entonces, ellos, para ellos todo es sagrado. Entonces, en permacultura se traduce en cada elemento tiene su valor intrínseco. Entonces, los insectos están ahí por algo, ¿sí? No son unas plagas. Una plaga, una hierba mala, es un animal, es un insecto que nosotros no entendemos sus ciclos, no entendemos su funcionamiento y no sabemos qué es lo que está pasando con él, por qué aparece. Las hierbas malas y y las plagas son indicadores de la sucesión, del estado de salud que se encuentra en nuestro sistema. Entonces, ellos observan lo que está pasando. O sea, no ordenes, no te des órdenes, sino calla y aprende. Entonces, esto no es nada nuevo. Los principios de funcionamiento, los principios de organización, los principios de diseño vienen desde nuestras culturas ancestrales, nada más que ahora les pusieron una marca y se llama diseño con permacultura, ¿no? Pero esto es algo que si nosotros nos metemos a estudiar a nuestra sociedad anahuaca, cómo vienen funcionando ellos desde los olmecas, cómo tenían sus formas de organización del calpulli, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que en ello está la autosuficiencia, vivían en confederación. Entonces esto no es nada nuevo, estamos retomando ese conocimiento ancestral, ¿no? Nos estamos dignificando de alguna forma nuestro conocimiento. Ahora, ¿por qué observamos esto que les vengo diciendo de entender los patrones del entorno? Para entender el contexto del proyecto que voy a diseñar.
¿sí? Entonces tengo que entender el contexto, qué es lo que está pasando en el, qué ecosistema hay aquí, cuánta lluvia tiene. Entonces, antes de implementar, antes de meter la mano, primero tengo que hacer un diagnóstico, ¿no? Para que implementemos elementos de acuerdo a contexto. Entonces, ¿qué vamos a observar? ¿Qué patrones a qué me refiero? ¿A qué nos referimos cuando decimos patrones del entorno? Entonces vamos a ver ritmos, pero también vamos a ver capas, ¿no? Entonces, tanto ritmos, cómo se mueve la luna, está generando un ciclo en todos los fluidos de la Tierra. Entonces, de esa misma forma, la Tierra se está moviendo alrededor del Sol y está generando las estaciones. En los trópicos solamente hay temporada seca y temporada de lluvias, pero aquí en el sistema temperado se empiezan a generar cuatro estaciones. Entonces, ¿cuál es ese ritmo estacional? ¿Cuál es el ritmo climático durante esas estaciones? ¿Qué es lo que pasa geológicamente? Porque los ritmos geológicos son más amplios que los ritmos planetarios. Entonces, todo tiene un ritmo y es empezar a ver ese ritmo temporal, pero también esos horizontes de suelo, esas capas de vegetación y el flujo de los elementos adentro, ¿no? La cadena alimenticia, cómo se comportan esos mismos sistemas. Las capas de vegetación en sí, un árbol, cuando decimos vamos a reforestar, no reforestamos en monocultivos, sino reforestamos en capas de vegetación. Entonces vemos esos patrones temporales y espaciales. Entonces, llegamos a la etapa de, bueno, ahora ya sé, ya tengo mi diagnóstico, ahora es momento de poner la atención conscientemente, ¿no? ¿Dónde voy a poner mi atención ahora conscientemente? Empezamos desde conocerme, me conozco yo primero, ¿sí? Mi servicio, mi poder creativo, qué me gusta hacer, eh, lo que me gusta hacer no me cuesta trabajo. Entonces yo tengo que buscar ese nicho para mí. Entonces nosotros hacemos un gran trabajo dentro de esta parte para empezar a entender y a organizar y a planear esa parte social. Empezando desde el conocimiento propio y luego eh, implementar estrategias para conocer a la comunidad y para entrelazar positivamente a la comunidad las habilidades con las necesidades, los productos con las necesidades de la comunidad y conocer el entorno, ¿no? Estos patrones de tiempo y espacio. Entonces, primero creamos que es ese espíritu, ese poder creativo, eso que nos levanta del asiento, ¿no? Eso que siempre queremos hacer, eso que nos jala por la vida. Empezamos a estructurarlo, empezamos a planear, a organizar, a planear, a estructurar, ¿no? Con la mente, con las herramientas que tengo en la mente. Entonces, debido a esa información que yo tengo en la mente, que yo voy aprendiendo, es mi alcance, el alcance de mi creatividad, ¿no? Es eh, hasta donde yo puedo estructurar, organizar y planear mi misma creatividad. Entonces es muy importante el tipo de imágenes, el tipo de lectura, el tipo de estrategias que yo estoy leyendo, que yo estoy metiéndole a mi mente para poder estructurar eso que quiero hacer. Y lo siguiente pues es hacer en lugar y en tiempo, manifestar. Pero no solamente hacer nada más, sino lo que hago más tiempo se convierte en mi realidad. Y esto nos trae, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Qué realidad estoy creando? Entonces empiezo a ser responsable de mí mismo al tener ya este conocimiento de mí, ya tengo un lugar. Dicen, no, es que el ego, es que pues el ego te va a llevar, es algo que te va a llegar, pero ¿a dónde vas? ¿No? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes qué es lo que quieres de ti, de tu vida, de tu comunidad, de tu proyecto? Entonces, primero sí, pensar global, pero primero tenemos que empezar local.
tenemos que empezar por ser responsables de nosotros mismos, de saber qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, de empezar a aplicar el modelo de diseño con permacultura primero a mí mismo. Entonces estamos hablando mucho de esta ética de diseño con permacultura, pero pues, ¿qué es la ética, no? Entonces la ética son valores que regulan nuestro comportamiento, son principios de funcionamiento. Nosotros aquí en diseño con permacultura no vemos otra cosa más que copiamos los principios de funcionamiento del ecosistema. ¿Por qué? Porque lleva 400 millones de años adaptándose a las condiciones de este planeta, de cada rincón de este planeta, entonces debes saber algo. Entonces nosotros empezamos a regular ese comportamiento de acuerdo a esos valores, a esos principios de funcionamiento de mi ecosistema. Entonces lo primero, la primera ética es conocerme para poder cuidarme, conocer a mi comunidad para poder cuidar a mi comunidad. El segundo principio es conocer mi clima, conocer mi topografía, conocer mi ecosistema para poder cuidar mi ecosistema. Entonces, conocer mi entorno, lo que esté inmediato a mí, ¿no? Para saber cómo cuidar mi ecosistema, ¿no? El espacio en el que vivo. Los abuelos anahuacas hablan de esto como algo muy sagrado. La tierra, ellos le llaman como madre, ¿no? Tonantzin-Tlali, la madre, nuestra madre tierra. Y es porque ella nos provee de alimento. Si no tenemos suelo, entonces no vamos a comer. No sé si vieron por ahí un documental donde dice que nos quedan 60 años de suelo, ¿no? A la velocidad que se está perdiendo el suelo arable, ¿no? Entonces, sin suelo no podemos generar nuestro alimento y eso es lo que nos sustenta, ¿no? Entonces, tengo que cuidar mi alimento, ¿no? ¿Cómo? Conociendo los límites de producción, la mayordomía de la séptima generación, qué recursos hay para que puedan perdurar en el tiempo, qué recursos hay para yo empezar desde ahora con un pensamiento regenerativo para que esos recursos no se pierdan y para que nuestra especie pueda trascender, porque nosotros podemos decir muy fácil, pues vamos a salvar a la Tierra, pero pues nosotros somos un milisegundo en la vida de la Tierra, o sea, la Tierra puede funcionar sin nosotros, entonces a los que estamos salvando es a nuestra propia especie. Entonces, conocer esos límites de producción de mi entorno para entonces empezar a llegar a esa mayordomía de la séptima generación, que los recursos me duren para las 7 generaciones que vienen. Imagínense si nosotros empezamos a aplicar esta ética a regular nuestro comportamiento bajo estos valores, ¿no? Entonces, no tenemos un problema de tecnología, no tenemos un problema de recursos, tenemos un problema de ética, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología de la regeneración? Pues primero conocer el problema. No se soluciona cuando nos quejamos, nos peleamos, cuando señalamos, ¿sí? El problema se soluciona con conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De los patrones del problema, qué es lo que está pasando. Entonces observo, investigo, planeo y después de planear, entonces hacemos para poder crear desde el corazón, desde mi servicio, desde mi don. Entonces yo tengo esa herramienta, eso que me impulsa, que me jala por la vida y desde ahí yo empiezo a crear. Primero me empiezo a observar yo para poder empezar a crear desde ahí, ¿no? Y ya conociéndome yo mismo desde mi poder creativo, puedo integrarme a una comunidad. Entonces ahora sí podemos ser muchos con este pensamiento regenerativo, como lo piensa, como resuelve los problemas, los sistemas naturales es de la comunidad, desde la cooperación, no desde la competición. Entonces, por 400 millones de años nos ha estado diciendo, nos ha estado enseñando cómo funciona, entonces debe haber algo en la comunidad, ¿no? Entonces, primero, soy autosuficiente, me conozco para poder crear.
en comunidad para poder saber entrelazarme, ¿no? Entonces, si atendemos las necesidades de todos, si conozco mis necesidades, si me las atiendo, si conozco mis habilidades y puedo servir a los demás con mis habilidades, entonces conozco mi nicho e interactúo positivamente con los demás, ¿no? Pero lo primero es conocer el problema. Entonces ahora ya tengo conocimiento del problema, entonces ahora ¿cómo voy a pensar soluciones? Tengo que pensar en mi visión y mis valores. ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué necesidades tengo? ¿Qué lugar me hace sentir en paz? ¿Cuál es mi visión, mi misión? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo me quiero ver? Mi visión y mis valores. ¿Cuáles son los valores que regulan mi comportamiento? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué necesidades tengo? ¿Qué lugar me hace sentir en paz? Y luego empezar a generar confianza trabajando juntos. Si empezamos a trabajar, nosotros no podemos empezar a hablar algo muy bonito en una plática empezar a hablar cosas muy bonitas, ¿no? Pero el momento en que empezamos a trabajar juntos, empezamos a saber si podemos trabajar juntos, ¿no? En el momento en que empezamos a convivir con alguien, sabemos si podemos vivir con alguien, ¿no? Entonces, empezar a generar confianza por medio del trabajo juntos. Se empieza a generar un proyecto ya de comunidad y entonces generar un plan de implementación, ¿no? Pero primero es empezar nosotros a ver con quién congeniamos de trabajo. Una cosa es que nos llevemos muy bien y otra cosa es que podamos trabajar juntos. Entonces, sí, mi visión, mis valores, tenerlos claros, qué habilidades tengo, qué necesidades tengo, qué lugar me hace sentir en paz, cómodo, feliz, contento, me hace sentir bien y, y entonces a partir de ese razonamiento empezar el trabajo comunitario, empezar a conocernos comunitariamente para empezar a generar un plan en comunidad, ¿no? Para resolver esa solución. Y luego lo que sigue ya generado el plan, pues es a darle todos los días, ¿no? Y empezar a implementar esas soluciones ya con el conocimiento de, esta, de este problema. Entonces empezar a generar esas soluciones y nosotros nos vamos a dar cuenta que la tecnología ya la tenemos. Hace muchísimo tiempo que están estas tecnologías alrededor, mucho que antes que cualquiera de nosotros haya nacido ya están estas tecnologías regenerativas, simplemente que no están, no son mainstream, no están siendo reconocidas por todos, pero son factibles, feasibles, no somos ni los primeros ni los últimos que las vamos a aplicar, ¿no? Esto tiene ya muchísimos años, o sea, podemos decir, por ejemplo, el creador del diseño Keyline desde los años 30, el generador del diseño con permacultura desde los años 70, ¿no? Publicó el manual del diseñador por ahí del 79, entonces es increíble cuánto tiempo tiene estas ecotecnologías y pues nosotros no hemos empezado, ¿no? A aplicarlas como comunidad, ¿no? A verlas, comunidad. Entonces, para cada problema, entonces vamos a verlo como solución, ¿no? En lugar de segregarnos, en lugar de separarnos comunidad, pues vamos a ver dónde, cómo podemos conectarnos, ¿no? ¿Qué habilidades conectan con qué necesidades? ¿Qué necesidades tengo que tú me puedas resolver? Y viceversa, ¿no? Entonces empezar a crear esa comunidad, esa diversidad interactiva, ¿no? Empezar a generar asociaciones benéficas. La contaminación, empezar a utilizar esa abundancia como un recurso. Entonces, no, vamos a dejar de quejarnos de toda la contaminación que estamos viendo, de todo el exceso de producto que estamos viendo, y vamos a empezarlas a investigar qué podemos hacer con esas soluciones. Hay trillones de dólares en la basura y todo lo que hacemos es quejarnos de la basura que hay, ¿no? Nadie estamos investigando, observando y generando soluciones. Hay una chica que empezó un startup empieza a generar gasolina con el PET.
Entonces, todos podemos ser parte de esa solución. El chiste es que tenemos que empezar a utilizar esa abundancia como un recurso. Luego, entonces, empezamos a ver este patrón de certificación. Entonces ya tenemos esa respuesta que es el diseño hidrológico. Pacificar el flujo de agua, controlar el flujo de agua para poder evitar la erosión y empezar después a construir suelo con los sistemas forestales. Darle de comer a esa microbiología que hay en el suelo, ¿no? Porque son capas y capas de cadenas tróficas que están interconectadas unas con las otras y que funcionan, ¿no? Y que en el momento que empezamos a meter químicos y que empezamos a surcar y empezamos a darle vuelta a la tierra, entonces empezamos a cortar estas ciclos de reproducción, de mantenimiento, de alimentación de estos microorganismos, y de todo este funcionamiento que estamos viendo lo estamos cortando por esa falta de conocimiento, ¿no? Entonces quiero enseñarles este video donde estamos. Aquí vamos a ver las emisiones de la capa de carbono. Este es un logaritmo que se hizo. Y van a empezarlas a ver desde junio. Aquí. Entonces vean julio. Se empiezan a desaparecer ahí. Agosto. Y ya, mira, en septiembre están totalmente desaparecidas, pero empiezan a aparecer en septiembre. ¿Qué es lo que está pasando durante septiembre y octubre? O sea, ¿por qué empiezan a aparecer las emisiones en cierta etapa del año? Es increíble, ¿no? Noviembre, diciembre. Y mira cómo llegamos a diciembre con las emisiones de carbono. Entonces otra vez enero. En un año. Y empezamos sin emisiones. Y esto pasa cada año. Es algo regular. Y sí tenemos todos estos algoritmos, pero no lo estamos utilizando, no estamos analizando qué es lo que está sucediendo. Mira, para marzo otra vez. Marzo. Abril. Mayo. Y otra vez empieza a desaparecer después de mayo. ¿Qué está pasando? Alrededor de junio. Y en junio otra vez se desaparecen las emisiones de carbono. Entonces en un año tenemos este patrón donde se incrementan las emisiones de carbono. Pero ¿qué es lo que está pasando durante estos meses que no hay emisiones? Pues todos los campos de cultivos están cubiertos de verde. Y cuando llega el momento de la cosecha, alrededor de septiembre, entonces empieza a dejarse el suelo descubierto. Y entonces el suelo empieza a liberar el carbono. Entonces, ¿qué es lo que no estamos entendiendo aquí? El ciclo de carbono. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto lo podemos solucionar en unos años. En unos años, ¿cómo? Manteniendo el suelo verde. ¿Por qué? Porque todo el acolchado que nosotros tenemos encima del suelo, ya sea vivo o muerto, ya sea verde o en hojarasca o en lo que sea, acolchado de cualquier tipo, está cubriendo la tierra y está absorbiendo, está fijando ese carbono en el suelo. Entonces, capturamos carbono manteniendo el suelo siempre verde. Entonces, aquí está comprobado con este ciclo. ¿Cómo no entendemos cómo funciona el ciclo de carbono? ¿Qué está pasando? Entonces, aquí hay un patrón temporal que nosotros, con el conocimiento de la sucesión ecológica, con el conocimiento del funcionamiento del suelo, del ciclo del carbono, entonces entendemos cómo podemos resolver este problema. Entonces,
¿Por qué no pasa? Pues porque no hay una ética, ¿no? Pero las herramientas de diagnóstico ya se tiene la tecnología para hacerlo. Entonces es cuestión de nosotros que empecemos también a dar ese paso y implementarlo, ¿no? Entonces, vamos como a repasar, ¿no? Entonces, primero la metodología de la regeneración, entonces nos sensibilizamos de las necesidades, mis habilidades y de mi comunidad, ¿no? Con observación. Conocemos el clima, la topografía y el ecosistema que habito, o sea, mi entorno inmediato. ¿Y ahora qué hacemos? Controlamos la erosión con diseño hidrológico. ¿Para qué? Para primero no perder suelo, empezar a generar suelo, que es lo que nos va a indicar la salud de mi sistema. Si yo estoy generando suelo, entonces mi sistema va por buen camino. Pero si yo estoy perdiendo suelo, entonces algo no estoy haciendo correctamente, ¿no? Entonces mi primera solución que voy a implementar es un diseño hidrológico en contexto de las condiciones de precipitación, pendiente, climáticas y topográficas que tengo en el terreno. Entonces ya tengo esa primera solución. Ya con el conocimiento del clima, la topografía y el ecosistema que habito, implemento ese diseño hidrológico para primero no perder suelo, regular el flujo del agua. Si tengo demasiada precipitación, no voy a absorber agua, voy a realentar el flujo por el sistema, pero si no tengo mucha agua, si el sistema es muy seco, si el ecosistema es muy seco, el clima es muy seco, entonces voy a absorber agua. Entonces, el diseño hidrológico no es nada más para captar agua, sino para controlar la erosión, para no perder suelo. Entonces, ya que controlo la erosión, empiezo a construir el suelo. Entonces, lo primero que voy a hacer es empezarlo a inocular con microorganismos. Cualquier estiércol de cualquier animal, toda esa microbiología, todos esos microorganismos que ellos tienen, que nosotros tenemos en el estómago, regresarlos a la tierra. Y regresándolos a la tierra, ¿ahora qué tengo que hacer? Alimentarlos con materia orgánica, ¿no? Crear capas de con diseño forestal para alimentar a esos microorganismos y entonces yo voy a poder ya cerrar ahora el ciclo de producción de suelo y estos sistemas van a empezar a ser más ricos, ¿sí? Y voy a empezar, hay una cosa que es la sucesión ecológica, que es un control desde lo bacterial hasta lo fungal, que es desde los sistemas de anuales a los sistemas perennes. Entonces, es conocimiento del suelo, es conocimiento de la sucesión ecológica, es conocimiento del ecosistema que habito, es conocimiento de la topografía, debo tener un contexto de la situación que está viviendo. No hay una regla de dedo, hay un contexto para el que tengo que diseñar. Entonces, ya con este diseño forestal, voy a seguir creando suelo y esas capas de suelo van a aumentar, la capa de suelo fértil va a aumentar. No sé si han escuchado de terra preta, de que no saben cómo generaron tanta fertilidad en el Amazonas, ¿no? Que encuentran capas y capas y capas de tierra fértil en una parte del Amazonas y es precisamente porque se está generando con ese diseño forestal la creación de materia orgánica. ¿Sí? No se deja que se pierda el suelo, sino que se va creando más y más y más. Entonces, por eso tenemos esta metodología para empezar a implementar el diseño. Conocemos nuestro entorno, tenemos contexto del entorno, hacemos un diagnóstico para poder aplicar diseño hidrológico y no perder tierra, no perder suelo. Controlamos la erosión, ahora inoculamos con microorganismos y ahora alimentamos a esos microorganismos, ¿no? Creamos materia orgánica, creamos biomasa. Entonces, sí, pero ¿cómo se hace? Podemos hacerlo esto en un terreno, ¿no? En grandes extensiones de tierra, pero ¿cómo lo podemos hacer en el diseño urbano? Pues volvemos a las 5 necesidades básicas a cubrir
para salir de la supervivencia. Necesitamos refugio, agua, alimento, saneamiento y seguridad. Dicen que el alimento sea tu medicina. ¿Cuándo es el alimento tu medicina? Cuando esos alimentos son densamente nutritivos. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a crear esta situación de fertilidad, entonces todos los minerales para que la planta se forme están disponibles. No solamente NPK, que son 3 macronutrientes que damos para que la planta engorde y crezca rápido, ¿no? Entonces, todos los alimentos saben a agua. Entonces, ¿por qué necesitamos azúcar? ¿Por qué necesitamos sal? Pues porque los alimentos no tienen sabor. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener un sistema, una tierra fértil, un sistema altamente fértil, entonces empezamos a recobrar ese sabor en la fruta, ¿no? Entonces lo primero que vamos a ver es el refugio. Y sí, lo mismo. Yo primero necesito hacer un diagnóstico, entonces primero necesito conocer mi clima, necesito conocer mi comunidad, ¿sí? Mi ecosistema, qué es lo que está pasando allí. Y para hacer específicamente en el refugio, cómo viven los animales en ese clima. Entonces, hay un capítulo totalmente para esta situación donde nos explica Mollison en su libro del manual del diseñador, que simplemente imitando esto, lo de la casa pasiva es una tecnología que es una casa eficiente de energía y creo que está desde los 30, ¿no? Eh, hay algunos prototipos en Argentina desde los años 30. Entonces están de acuerdo a las condiciones de cada clima, de cada ecosistema. Entonces Bill Mollison nos recomienda mirar cómo viven los animales dentro de ese clima y por qué. Ahora, ¿por qué viven así? Y entonces empezar a hacer un análisis para el refugio. Entonces nosotros empezamos a crear casas de acuerdo al clima. Las empezamos a orientar con el sol. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos un ángulo solar que varía alrededor del año. Entonces, cuando llega el invierno, tenemos un ángulo solar muy bajo. El sol parece como si se acercara al sur. Entonces, los rayos del sol nos llegan menos directos y empieza a ser más frío. Y durante el verano, el sol casi está en el cenit, casi pasa directamente sobre el cenit. Entonces, el calor es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, con esta situación del ángulo solar, de ver el ángulo solar, de ver la precipitación, de ver lo que está sucediendo en mi clima, yo puedo programar también inclusive hacer un patrón de casas, ¿no? Ya conociendo mi topografía también, los materiales que hay en la región, yo puedo provocar ese refugio. Este ejemplo que yo les pongo aquí es Airships. Y Airships, este señor es un arquitecto que van a encontrar por ahí el documental que se llama El Guerrero de la Basura, de Garbage Warrior, donde este arquitecto empieza a hacer pruebas con basura, simplemente empieza a generar masa térmica con las llantas, con la tierra, empieza a generar su propia agua, a recolectar su propia agua, a generar su propia energía, producir sus propios alimentos. Entonces es una casa que respira y que es a la misma vez eficiente de energía. Entonces empieza a generar autosuficiencia simplemente con un refugio. Y que está prácticamente hecha de basura, ¿no? De algo que genera contaminación. Entonces ahora está siendo utilizado como un recurso. Estas casas de airships, le digo, tienen, eh, es eficiente de energías, no necesita un aire acondicionado, la casa se regula por cómo está orientada, por la orientación se orienta hacia el sur, se ven cómo se puede enfriar
¿sí? Se hace un sistema de aire acondicionado natural que simplemente se utiliza con, esto es una chimenea solar, entonces cuando yo necesito aire frío, hago que pase por adentro de la tierra para que se enfríe y entonces ese aire ya entra fresco adentro de la casa, ¿no? Y aquí hago como un sifón, estoy jalando el aire caliente que está entrando aquí a mi invernadero, entonces ese aire caliente por la chimenea lo está jalando ese aire frío que está entrando de aquí atrás. Entonces durante la temporada de calor, entonces yo tengo este sistema que enfría naturalmente, ¿no? Entonces todas estas condiciones están planeadas y este tipo de casas tiene desde los 70s, ¿no? Este señor está haciendo experimentos. Él logró ahí en Taos, Nuevo México, él compró una extensión muy grande del terreno donde logró que se regulara como zona experimental. Entonces él puede hacer todo este tipo de casas ahí, todo este tipo de experimentos y pues ya tiene muchísima experiencia y ha llegado a este clímax de la autosuficiencia. Entonces ya tiene un producto que es muy funcional en varios climas, ¿no? Ha diseñado por todo el mundo. Entonces ahora el agua, pues en lugar de sacar el agua, en lugar de tirar el agua, fíjense, ahorita estamos en la Ciudad de México, estábamos en Querétaro y pues había cortes de agua en plena temporada de lluvias. Pues ¿por qué? Pues porque no hay un diseño hidrológico, ¿no? Las casas no juntan su agua. Entonces estos climas son semidesérticos y ahorita con el cambio climático las lluvias van a ser menos, pero van a ser más abundantes. Entonces ese es el tema hacia dónde va, ¿no? Las lluvias. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para este patrón climático, para ese patrón de lluvias y poder nosotros cosechar nuestra propia agua. Pero ¿dónde tiene que empezar eso? Pues eso tiene que empezar desde cada una de las profesiones de ustedes. Ustedes tienen que integrar todo este conocimiento, todas estas soluciones, todas estas tecnologías que ya existen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ahora, eh, el alimento, ¿no? Que el alimento sea tu medicina cuando está altamente, cuando nuestro suelo está fértil, es fértil, empezamos a crear fertilidad, entonces empezamos, nuestro alimento nos empieza a nutrir, empezamos a generar una situación de, de salud con nuestro alimento, ¿no? No son alimentos que nos enferman, que comemos y seguimos teniendo hambre, necesitamos esos nutrientes. Entonces, desde las chinampas hasta estos invernaderos integrados a la casa, es lo que se puede hacer, ¿no? De lo en cualquier clima, en cualquier ecosistema se puede generar comida, ¿no? Esto que se trajeron los mexica al centro de México es algo que es una situación que se da en los manglares y ellos lo empezaron, o sea, ese tipo de ingeniería es, no hay otra cosa más que la observación, ¿no? Entonces son sistemas que son observados y que son funcionales y que tienen muchísimo tiempo funcionando, ¿no? Entonces simplemente se integran, aquí es integrar un invernadero a la casa y que funciona como regulador de temperatura y como producción de comida. El saneamiento, pues el saneamiento empieza con el aprovechamiento del agua, sí, o sea, tratar de aprovechar el agua lo máximo, lo máximo posible antes de que salga del sistema, las más veces posibles antes de que salga del sistema. Y para limpiar el agua, pues podemos crear muchísimos filtros, ¿no? Hay bastantes filtros, hay muchísima literatura por todos lados, hay libros dedicados a esto, donde se pueden utilizar para alimentar árboles, para crear materiales para la construcción. O sea, no vayan a pensar que cemento, sino como para crear bambú, todos estos materiales con los que podemos construir, ¿no? Entonces, para diferentes climas además, ¿no? Entonces, hay demasiado,
hay muchísima literatura para esto. ¿Y cómo vamos a sanear esta agua? Podemos, desde las aguas negras, nosotros aplicando 3 filtros, así para no hacerles la historia muy larga, en 3 filtros podemos limpiar esas aguas negras y ya podemos regar algo, algo que se coma de primera mano, ¿no? Entonces, sí lleva un proceso y sí lleva un planeamiento y una organización y una estructura, pero es algo, esta tecnología no somos ni siquiera los primeros que los estamos implementando, ¿no? Entonces, se puede hacer saneamiento inclusive de aguas negras, ¿no? Entonces, eso no hay ningún problema. Otra cosa también que se puede hacer es desde que antes de empezar a utilizar el agua, ¿no? El sistema del baño seco, por ejemplo, no utiliza agua, no utiliza agua. Entonces nosotros nos estamos ahorrando todo el agua. Cada vez que tú le jalas al baño, en un año te gastas lo de muchísimos años de agua que te puedes tomar. Entonces, toda esa agua, en lugar de aprovecharla, de usarla para jalarle al baño, se puede utilizar para otras cosas adentro de la casa, ¿no? Entonces es un recurso que podemos empezar a, a a administrar antes de que sea usado, ¿no? Y además estamos generando microorganismos, estamos generando composta, estamos generando restauración de suelos. Entonces son muchas cosas las que están simplemente con aplicar una ecotecnología a nuestro sistema de saneamiento, ¿no? Entonces, podemos hacer eh, fosas sépticas, sí, pero ¿cuál es el fin, no? Mejor hacemos biofiltros para las aguas grises, para las aguas negras, o usamos baños secos y podemos integrar todas estas ecotecnologías para hacer saneamiento y para que, digo, no necesitamos un sistema de drenaje. Eso puede estar incluido directamente dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro propio fraccionamiento. No sé si han visto en Puebla, ya se están empezando a hacer fraccionamientos diseñados con Keyline. Entonces, aquí no necesitamos alumbrado público, las casas producen su propia electricidad, no necesitamos un sistema de distribución de agua, las casas recolectan su propia agua y no necesitamos un sistema de saneamiento. Cada casa tiene integrado su sistema de saneamiento y produce con ese sistema de saneamiento. Entonces, no es algo que nos estemos inventando, sino que ya tiene sucediendo mucho tiempo. Es cuestión simplemente nosotros de integrarlo, ¿no? Y ahora la parte de seguridad. Entonces, imagínate, en el momento que nosotros, hay un pensador que se llama Jack Fresco, y él acaba de trascender. Él es una persona que vivió más de 100 años y era una persona que dijo, es que nadie me resuelve el problema, entonces sacó bastantes maestrías en diferentes ramas de la tecnología, de la ciencia, para poder integrar un proyecto. A ver si luego lo checan por ahí. Es un proyecto muy interesante que se llama el Proyecto Venus. Y él dice, tenemos todos los recursos para vivir, no solamente afuera del estado de supervivencia, sino para vivir cómodos, para vivir bien. Y tenemos toda la tecnología para automatizar los procesos y explotar la capacidad humana, ¿no? La capacidad de la mente de los hombres, ¿no? Entonces, él decía, no necesitamos de cárceles, no necesitamos ¿por qué se empieza a generar esta situación de inseguridad? Pues porque alguien no tiene lo que necesita, ¿no? Eh, necesita algo y tiene que hacer, ¿no? Tiene que buscar solventar esa necesidad que tiene. Entonces, dentro de este sistema, donde se empieza a entregar a evaluar los recursos que se tiene en la comunidad, estamos viviendo en una etapa donde la información es muchísima y donde los recursos son muchísimos. Entonces abundan en un lado
y son súper escasos en otro lado. Entonces, lo que propone él es hacer un diagnóstico, lo mismo que propone la permacultura. Él era permacultor sin saberlo, ¿no? Entonces él proponía hacer un diagnóstico de los recursos, de las habilidades que se tienen, de las necesidades que se tienen para poder hacer un planeamiento, ¿no? Una planeación de, de qué es lo que necesita la comunidad. Entonces, él basa este modelo en la educación, en educar a las personas. Simplemente una persona que lleva a la prisión, no sé si han escuchado que en algunos lugares de Europa, si te vas a la cárcel, sales con un oficio, ¿sí? Entonces es como entrar a la escuela. Entonces ya se te está educando, ¿no? Entonces, esa parte que a veces no es inalcanzable, es eh, esta parte de que sí no necesitamos un sistema desequilibrado, sino necesitamos educación. La educación nos va a llegar a resolver este problema. O sea, es lo mismo que en la permacultura, que en el diseño con permacultura, ¿no? Vamos a abordar los problemas con conocimiento para poder llegar a esta seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si todos nos estamos solventando nuestras necesidades, estamos utilizando nuestras habilidades, estamos integrándonos en el lugar donde nos gusta hacer lo que... Eh, a la actividad, nos estamos integrando a la actividad que nos gusta hacer, entonces empezamos a generar esta red de servicio, ¿no? Y eso es lo que propone Jack Fresco en su proyecto del Grupo Venus. Y yo creo que es algo también muy sensato, pero todo empieza dentro de este diagnóstico, ¿no? Estamos haciendo diagnóstico de observación de los patrones de tiempo y de espacio, ¿no? El ecosistema, el clima, la topografía, las necesidades, habilidades de la gente, ¿no? Entonces, es algo que no se está sacando de la manga, sino tiene un procedimiento bien estructurado y está además ahora se lo puede fundamentar también el diseño con permacultura, ¿no? Y las sociedades anahuacas de antes, ¿no? No es algo que se esté inventando, sino que es algo que se puede hacer con conocimiento. Entonces lo que tenemos que erradicar es la ignorancia del tema, ¿no? Tenemos algunos problemas, vamos a educarnos acerca de los temas. Y esta es la máxima del diseño con permacultura, ¿no? De acuerdo a tu conocimiento de los patrones de tu entorno, la energía te ubicará en el lugar que te corresponde, ¿no? Si nosotros tenemos buen conocimiento de los patrones de nuestro entorno, entonces vamos a ir por un buen lugar. Pero si no, vamos a crear más trabajo. Vamos a crear más trabajo para nosotros mismos, lo que nos está pasando ahorita, ¿no? En lugar de tener una calefacción, en lugar de tener aire acondicionado, puedo tener una casa que funcione en base a ese aire acondicionado, ¿no? En lugar de estar conectado a un sistema de electricidad, puedo producir mi propia electricidad y empezamos a generar sustentabilidad. Entonces empezamos a generar menos trabajo. Y entre generar menos trabajo empezamos a explotar más nuestras habilidades. Entonces es un, es un, es un ubicarnos, ¿no? Es un conocer en qué parte del camino estamos para poder adaptarnos, en qué lugar estamos, en qué contexto, en qué entorno estamos, para podernos adaptar a él, ¿no? Entonces, en base a ese conocimiento de esos patrones de ese entorno, pues vamos a nosotros a tener una mejor calidad de vida, una peor calidad de vida. Entonces, hay una máxima de los abuelos también que se dice, Tosepan, Matipatlanican, Nochipa, Tosepan. Dice, volemos juntos, pero siempre juntos.
Entonces, sí, el diseño con permacultura, pero el diseño se da en comunidad. O sea, el diseño se da generando relaciones positivas entre los elementos de diseño. Entonces, tanto en la comunidad, tanto en el diseño, tanto en la naturaleza. O sea, es una lección que nos dan los sistemas naturales. Funcionemos como unidad. El principio de cooperación, no de competición, es lo que genera la evolución de los sistemas naturales. Es lo que nos dice Mollison. Entonces, antes que otra cosa es cómo generamos nosotros comunidad, ¿sí? Cómo nos integramos, cuáles son tus habilidades, tus necesidades, cuáles son mis habilidades, necesidades, cómo nos integramos en esta red positiva de interacciones. Entonces, a partir de esa comunidad resiliente, pues vamos a empezar a extender nuestros círculos concéntricos, ¿no? Alrededor de nosotros. Tenemos que funcionar como un solo ser, como una, sí, caminar juntos como una comunidad, como los ecosistemas, quién los riega, quién los fertiliza. Entonces, hay un montón de funciones que están conectadas, hay un montón de elementos que están ahí para que hacen funcionar al bosque como una sola unidad. Si vemos un par de jaguares, eh, están detrás de 35,000 hectáreas de selva. ¿Sí? Entonces, todos los elementos están allí. Todos los elementos están allí para que ese predador esté totalmente, eh, pueda vivir, ¿no? Los elementos están dados. Imagínate todo lo que tiene que pasar para que, para que esos, para que aparezca ese predador, ¿no? Entonces, esa es la lección que nos dan los ecosistemas naturales, los sistemas naturales, y esa es la lección que tiene el diseño con permacultura, de traer esa información, ese modo de organización de los sistemas naturales y empezarlos a poner dentro de nuestros diseños, dentro de nuestra organización social. Y si empezamos a entender esto de la comunidad, de la cooperación, entonces ya estamos del otro lado, ¿no? Y pues participación de todos, ¿no? Hacer a su parte cada quien, conocer cada quien los entornos que habitas para poder tener una mejor, eh, pues para avanzar más rápido, ¿no? Porque esto se puede hacer muy rápido, como lo estaba comentando, lo de la captura del carbono, podemos resolver estos problemas muy rápido, pero tenemos que pensar como un solo ser. Cada uno tiene que estar haciendo su parte. Edúcate en lo que tú haces mejor. eh, Termina de hacer tu, sé lo mejor en lo que tú estás haciendo para que tú puedas llevar este conocimiento a tu comunidad. Eso se llama como hacer tu parte, la parte que te corresponde, ¿no? Y pues bueno, esto es aparte un poco de los próximos talleres que tenemos, pero y de los servicios, entonces ya, hasta ahí estamos. Bueno, si no, ahí nos preguntan. Y pues, muchas gracias.